Cuando el anciano mendigo entró a la hacienda buscando agua, lo último que esperaba era ver su propio rostro colgado en la pared en un retrato de 1948. Don Esteban Morales acababa de descubrir que ese no era su verdadero nombre y que alguien había intentado matarlo para silenciarlo 70 años atrás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol del mediodía caía implacable sobre el camino polvoriento que serpenteaba entre las colinas áridas del norte de México. Don Esteban Morales, un anciano de 78 años, con la espalda encorvada por décadas de trabajo en el campo, arrastraba sus pies descalzos sobre la tierra caliente. Su ropa, remendada tantas veces que apenas se distinguía la tela original, colgaba de su cuerpo delgado como trapos viejos sobre un espantapájaros. El sombrero de paja deshilachado que llevaba apenas proporcionaba sombra a su rostro curtido, donde cada arruga contaba una historia de sufrimiento y supervivencia. Hacía 3 días que don Esteban no probaba más que un pedazo de pan duro que le había dado una señora caritativa en el último pueblo. El agua que llevaba en su cantimplora se había agotado esa mañana, y ahora la sed era un tormento constante que le secaba la garganta y le nublaba la vista. Sus labios agrietados apenas podían articular las oraciones que murmuraba mientras caminaba, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que le permitiera llegar al siguiente pueblo antes del anochecer. La vida no había sido siempre así para don Esteban. Hubo un tiempo, muchos años atrás, cuando era joven y fuerte, cuando tenía sueños y ambiciones, pero esos recuerdos eran como fotografías descoloridas en su mente, cada vez más borrosas con el paso del tiempo. Ahora era solo un viejo mendigo que vagaba por los caminos rurales de México, sobreviviendo de la caridad de extraños y durmiendo bajo las estrellas cuando no encontraba refugio. Al doblar una curva del camino, don Esteban se detuvo abruptamente. Ante sus ojos cansados apareció una visión que casi le pareció un espejismo provocado por la deshidratación. A lo lejos, elevándose majestuosa contra el cielo azul intenso, se alzaba una hacienda magnífica. Los muros blancos de la construcción colonial brillaban bajo el sol, y las tejas rojas del techo contrastaban con el verde exuberante de los jardines que la rodeaban. Era una isla de frescura y vida en medio del paisaje seco y árido. El anciano se llevó una mano temblorosa a los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. La hacienda era real, tan real como el polvo bajo sus pies y el hambre en su estómago. Con renovada determinación, a pesar del cansancio que pesaba en cada músculo de su cuerpo, don Esteban se dirigió hacia la imponente construcción. Cada paso era un esfuerzo, pero la promesa de agua fresca lo impulsaba hacia adelante. Al acercarse a la entrada principal, don Esteban pudo apreciar mejor la magnificencia del lugar. Un arco de piedra labrada enmarcaba la puerta de madera maciza, tallada con intrincados diseños que mostraban el esplendor de otra época. Las paredes estaban adornadas con enredaderas de bugambilla que derramaban cascadas de flores fucsia y púrpura. El aroma de jazmín y rosas flotaba en el aire, un contraste brutal con el olor a polvo y sudor que emanaba del propio don Esteban. Con manos temblorosas, el anciano llamó a la puerta. El sonido del aldabón de hierro resonó como un trueno en el silencio de la tarde. Pasaron unos segundos que se sintieron como eternidades. Don Esteban estaba a punto de llamar de nuevo cuando la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, vestido con un traje elegante. Era el mayordomo de la hacienda, y su expresión al ver al mendigo harapiento fue una mezcla de sorpresa y desdén apenas disimulado. «Buenas tardes, buen hombre», logró articular don Esteban con voz ronca. «Perdone la molestia,
pero llevo días caminando bajo este sol infernal. ¿Sería tan amable de darme un poco de agua? Solo eso, un poco de agua para poder continuar mi camino. El mayordomo observó al anciano de arriba abajo, notando la suciedad en su ropa, el estado lamentable de sus pies, la desesperación en sus ojos hundidos. Estaba a punto de cerrar la puerta con alguna excusa cuando una voz autoritaria pero amable resonó desde el interior de la casa. «Mauricio, ¿quién es? ¿Qué sucede?» El mayordomo se giró ligeramente. «Es un mendigo, señor. Pide agua». «Entonces dale agua, hombre. No seas descortés. Es más, hazlo pasar. Ningún ser humano debería sufrir bajo este calor». Don Esteban sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Hacía tanto tiempo que alguien no lo trataba con simple humanidad, con la dignidad básica que todo ser humano merece. El mayordomo, aunque claramente reacio, se hizo a un lado y le indicó que pasara. «Adelante», dijo secamente. «El señor Aguirre lo recibirá». Don Esteban entró vacilante, consciente de que estaba dejando huellas de polvo en el piso de mármol impecablemente pulido. El contraste entre su estado y la opulencia de la entrada de la hacienda no podría haber sido más marcado. El vestíbulo era amplio y fresco, con un techo alto decorado con vigas de madera oscura. Una araña de cristal colgaba del centro, refractando la luz en 1000 prismas de colores. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo en marcos dorados, y en un rincón, una fuente de piedra tallada susurraba suavemente. El mayordomo lo condujo a través de un pasillo adornado con más obras de arte, hacia lo que parecía ser una sala de estar. Don Esteban apenas podía procesar todo lo que veía. Era como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo de belleza y abundancia que había olvidado que existía. Sus ojos cansados se movían de un objeto precioso a otro, maravillándose ante tanta riqueza. Fue entonces cuando sucedió. Al entrar en la gran sala, don Esteban levantó la vista y se quedó completamente petrificado. Su corazón, que había latido con esfuerzo durante todo el camino, ahora parecía detenerse por completo. Allí, en la pared principal de la sala, iluminado por una lámpara especial que resaltaba cada detalle, colgaba un retrato al óleo de tamaño natural. El cuadro mostraba a un joven de aproximadamente 25 años, vestido con un traje elegante de principios del siglo pasado, con un pañuelo rojo al cuello. El joven miraba directamente al espectador con ojos oscuros llenos de determinación y orgullo. El anciano mendigo sintió que sus rodillas flaqueaban. El vaso de agua que el mayordomo le había dado cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo de baldosas y desparramando su contenido, porque el rostro del retrato, a pesar de la juventud que mostraba, a pesar de los años que los separaban, era inconfundiblemente el suyo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio de la sala como un disparo. Don Esteban no podía apartar los ojos del retrato. Sus labios temblaban mientras intentaba formar palabras, pero ningún sonido emergía de su garganta reseca. El mayordomo, molesto por el desastre, chasqueó la lengua con irritación y fue a buscar algo para limpiar el agua derramada, murmurando sobre mendigos torpes y descuidados. Pero don Esteban seguía inmóvil, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo de baldosas. El retrato lo observaba desde la pared con aquella mirada penetrante, aquellos ojos que conocía tan bien porque los había visto cada día de su vida reflejados en charcos de agua, en escaparates de tiendas, en los espejos rotos de baños públicos. Era imposible, completamente imposible, y sin embargo allí estaba. Su rostro, su propio rostro de juventud, conservado en óleo y lienzo para la eternidad. El traje que vestía el joven del retrato era de una elegancia que don Esteban nunca había conocido en su vida real. El tejido parecía de la mejor calidad,
perfectamente cortado y ajustado al cuerpo. El pañuelo rojo al cuello añadía un toque de distinción y audacia. La postura era erguida, orgullosa, llena de la confianza que solo otorga el privilegio y la educación. Este era un hombre que nunca había conocido el hambre, que nunca había dormido bajo un puente, que nunca había tenido que mendigar agua en una tarde calurosa. ¿Se encuentra bien? La voz que interrumpió su estupor era diferente a la del mayordomo. Era más grave, más cultivada, con un tono de genuina preocupación. Don Esteban se giró lentamente y vio a un hombre de aproximadamente 50 años que se acercaba desde el interior de la casa. Vestía un traje de lino claro impecablemente planchado, y sus cabellos grises estaban peinados hacia atrás con gomina. Los lentes de montura dorada que llevaba le daban un aire de intelectual refinado. Yo, tartamudeó don Esteban, señalando con mano temblorosa hacia el retrato. Ese cuadro, ese hombre. Ah, ¿admira el retrato? El hombre sonrió con orgullo mientras se acercaba a pararse junto a don Esteban, mirando también hacia la pintura. Es magnífico, ¿verdad? Fue pintado en 1948 por un artista español que pasó por esta región. Mi abuelo lo contrató para que inmortalizara a varios miembros de la familia. Don Esteban apenas escuchaba las palabras. Su mente giraba en círculos vertiginosos, tratando de encontrar una explicación lógica para lo imposible. Quizás era el calor, la deshidratación, el hambre. Quizás estaba delirando, y nada de esto era real. Quizás había colapsado en el camino, y todo esto era un sueño febril mientras yacía inconsciente bajo el sol despiadado. ¿De verdad está bien? La preocupación en la voz del hombre aumentó. Mauricio, trae más agua y algo de comer también. Este hombre está al borde del colapso. El mayordomo obedeció a regañadientes, desapareciendo por una puerta lateral. El dueño de la casa tomó a don Esteban del brazo con gentileza y lo guió hacia un sillón de cuero. Siéntese, por favor. Ha sufrido una impresión. El calor puede ser traicionero. Don Esteban se dejó caer en el sillón, pero sus ojos nunca abandonaron el retrato. Desde esta distancia podía ver más detalles. La pincelada del artista era magistral, capturando no solo los rasgos físicos, sino algo del espíritu del sujeto. Había en aquellos ojos pintados una chispa de rebeldía, de sueños no realizados, de ambiciones que alcanzaban más allá del horizonte. ¿Quién es? Las palabras finalmente escaparon de los labios de don Esteban, apenas un susurro. ¿Quién es ese hombre del retrato? El hombre se sentó en el sillón frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Mi tío abuelo, Esteban Aguirre. Murió joven, apenas unos años después de que este retrato fuera pintado. Fue una tragedia para la familia. Tenía apenas 30 años cuando desapareció. ¿Desapareció? Don Esteban sintió que un escalofrío le recorría la espalda a pesar del calor. Sí, fue un misterio que nunca se resolvió. Una noche salió de la hacienda y nunca regresó. Algunos dijeron que lo habían asesinado, otros que huyó por alguna razón desconocida. Mi abuelo, que era su hermano menor, lo buscó durante años sin éxito. Este retrato es todo lo que queda de él. Por cierto, permítame presentarme. Soy Ricardo Aguirre, el actual dueño de esta hacienda. Don Esteban apenas podía procesar la información. Su mente era un torbellino de confusión y preguntas sin respuesta. El apellido resonaba en sus oídos. Aguirre, Esteban Aguirre. Él era Esteban Morales, siempre lo había sido, desde que podía recordar. Pero los recuerdos de su infancia eran nebulosos, fragmentados, como piezas de un rompecabezas que nunca encajaban del todo. Mauricio regresó con una bandeja cargada de comida y una jarra de agua fresca. Don Esteban bebió con avidez,
el líquido frío bajando por su garganta como una bendición. Ricardo Aguirre lo observaba con una expresión extraña, una mezcla de curiosidad y algo más que don Esteban no podía identificar. «Discúlpeme la pregunta», dijo Ricardo lentamente, «pero ¿cuál es su nombre?» «Esteban. Don Esteban Morales». Ricardo se inclinó hacia adelante, su interés claramente aumentando. «¿Esteban? ¿Y cuántos años tiene, si me permite la pregunta?» 78, o eso creo. Hay muchas cosas de mi pasado que no recuerdo con claridad. ¿No recuerda? Ricardo se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que don Esteban llegaría a aprender que hacía cuando estaba pensando intensamente. ¿Qué es lo que no recuerda? Don Esteban tomó un pedazo de pan de la bandeja y lo masticó lentamente, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. No recuerdo mi infancia con claridad. Mis primeros recuerdos reales son de cuando tenía unos 15 o 16 años, trabajando en los campos cerca de Zacatecas. Antes de eso todo es borroso, como mirando a través de un vidrio empañado. Ricardo se levantó abruptamente y se acercó al retrato, estudiándolo con intensidad renovada. Luego se giró para observar a don Esteban, sus ojos moviéndose entre el anciano y la pintura una y otra vez. Su expresión era de incredulidad creciente. «Es extraordinario», murmuró finalmente. «El parecido es absolutamente extraordinario. Incluso con todas las arrugas, incluso con el paso de los años puedo verlo. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la línea de la mandíbula». Don Esteban se levantó con dificultad y volvió a acercarse al retrato. Ahora que el shock inicial había pasado, podía examinarlo con más calma. Ricardo tenía razón. El parecido no era solo notable, era inquietante. Como si el joven del retrato hubiera envejecido 70 años y se hubiera parado frente al cuadro para contemplar quién había sido alguna vez. La tarde avanzaba lentamente, mientras don Esteban permanecía sentado en la elegante sala de la hacienda, incapaz de apartar la mirada del retrato que dominaba la pared. Ricardo Aguirre había llamado a su esposa, Clara, una mujer distinguida de unos 45 años, con el cabello recogido en un moño elegante. Ella había entrado en la sala con curiosidad, pero al ver al anciano mendigo junto al retrato, su expresión se había transformado en una de absoluto asombro. «Dios santo», había susurrado, llevándose una mano al pecho. «Es como si el retrato hubiera cobrado vida y envejecido. Ricardo, esto es imposible». Ricardo se había pasado la última hora haciendo preguntas a don Esteban, anotando cada respuesta en un cuaderno de cuero que había sacado de su estudio. Las preguntas eran detalladas, meticulosas, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas cuyas piezas habían estado dispersas durante décadas. Don Esteban respondía lo mejor que podía, aunque muchas de sus respuestas eran vagas e inciertas. «Cuénteme sobre su primer recuerdo claro», insistía Ricardo, inclinándose hacia adelante en su silla. «El primero que puede recordar con nitidez». Don Esteban cerró los ojos, tratando de alcanzar esos fragmentos de memoria que flotaban en las profundidades de su mente como peces en aguas turbias. «Estaba en un hospital», dijo lentamente, «o al menos creo que era un hospital. Recuerdo sábanas blancas, muy blancas, y el olor a medicinas. Había un hombre mayor con barba que me hacía preguntas. Decía que me llamaba Esteban, pero que no recordaba mi apellido. Me preguntaba si recordaba a mi familia, de dónde venía, pero todo estaba en blanco, como si alguien hubiera borrado esa parte de mi vida». «¿Y qué pasó después?», preguntó Clara, que se había sentado en el borde de su silla completamente absorta en la historia. El hombre dijo que probablemente había sufrido un golpe en la cabeza, que a veces la memoria podía volver con el tiempo, o quizás nunca volvería.
Me dieron el apellido Morales porque era el apellido de la familia que me encontró tirado en un camino cerca de Zacatecas. Estaban de paso cuando me vieron, inconsciente y cubierto de sangre. Me llevaron al hospital más cercano y me salvaron la vida. Ricardo y Clara intercambiaron una mirada significativa. ¿Recuerda en qué año fue eso?, preguntó Ricardo. Don Esteban frunció el ceño, concentrándose. 1951. Recuerdo que el doctor mencionó el año varias veces mientras llenaba los papeles. Dijo que era un nuevo comienzo para mí, una nueva vida con el nuevo año que acababa de comenzar. Ricardo se levantó abruptamente y fue hacia un antiguo escritorio en la esquina de la sala. Abrió varios cajones hasta encontrar lo que buscaba, un álbum de fotografías antiguo con cubierta de cuero desgastado. Regresó y lo colocó sobre la mesa de centro, abriéndolo con cuidado. Las páginas crujieron, amarillentas por el paso del tiempo. «Mire esto», dijo Ricardo, señalando una fotografía en blanco y negro. «Esta es la última fotografía que se tomó de mi tío abuelo Esteban. Fue en diciembre de 1950, justo antes de su desaparición. Tenía 30 años en ese momento». Don Esteban se inclinó para observar la fotografía más de cerca. Su corazón comenzó a latir más rápido. El joven de la fotografía era idéntico al del retrato, pero esta vez estaba de pie junto a un caballo en los establos de la hacienda. Vestía ropa de montar y sonreía ligeramente a la cámara, pero lo que realmente capturó la atención de don Esteban fue algo en el fondo de la fotografía. Una cicatriz apenas visible en la mano derecha del joven, una marca en forma de media luna. Con manos temblorosas, don Esteban levantó su propia mano derecha. Allí, entre el pulgar y el índice, había una cicatriz casi idéntica, descolorida y vieja, pero inconfundible. La había tenido desde que podía recordar, uno de los pocos elementos constantes en su vida fragmentada. Siempre había asumido que era resultado del accidente que le había robado sus recuerdos. Clara jadeó audiblemente. Ricardo se quitó los lentes y los limpió nerviosamente, su hábito cuando se enfrentaba a algo que desafiaba su comprensión lógica del mundo. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo, cada segundo marcando el peso de la revelación que se cernía sobre ellos. ¿Cómo se hizo esa cicatriz?, Ricardo preguntó con voz ronca. «No lo sé», respondió don Esteban, mirando su mano como si la viera por primera vez. «Siempre ha estado ahí. Cuando desperté en el hospital, ya la tenía». Ricardo pasó varias páginas del álbum hasta encontrar otra fotografía. «Aquí está la historia de esa cicatriz», dijo, señalando una imagen de dos niños, uno de aproximadamente 10 años y otro de unos 8. El mayor es mi tío abuelo Esteban y el menor es mi abuelo. Según la historia familiar, Esteban se cortó la mano tratando de proteger a mi abuelo de un perro rabioso que los atacó en los establos. Tenía 11 años cuando sucedió. Don Esteban sintió que la sala comenzaba a girar. Las coincidencias eran demasiadas para ser simples coincidencias. El nombre, el parecido físico extraordinario, la cicatriz, la fecha de la desaparición que coincidía con la fecha en que él había sido encontrado sin memoria. Todo apuntaba hacia una conclusión imposible, absurda, que desafiaba toda lógica y razón. «¿Qué estás pensando, Ricardo?», preguntó Clara suavemente, aunque por su expresión era claro que ella ya había llegado a la misma conclusión. Ricardo cerró el álbum lentamente y miró directamente a don Esteban. «Estoy pensando que quizás mi tío abuelo no murió hace 70 años. Estoy pensando que tal vez algo terrible le sucedió en esa época, algo que le hizo perder su memoria, su identidad, su vida entera. Y estoy pensando que quizás, increíblemente, ese hombre está sentado frente a mí en este momento».
Las palabras flotaron en el aire como plumas, ligeras pero imposibles de ignorar. Don Esteban sintió que algo dentro de él se quebraba, como si un dique que había contenido 70 años de preguntas sin respuesta finalmente cediera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, surcando caminos en la suciedad acumulada de días en el camino. «¿Pero cómo es posible?», susurró. «¿Cómo puedo ser yo ese hombre? He vivido toda mi vida como un mendigo, durmiendo en las calles, sobreviviendo día a día. Ese hombre del retrato, ese Esteban Aguirre, vivía en una hacienda magnífica, tenía familia, tenía futuro». «A veces la vida nos quita todo», respondió Ricardo con gentileza, «y nos obliga a convertirnos en alguien completamente diferente. Pero don Esteban, si realmente es usted mi tío abuelo, si logró sobrevivir todos estos años, entonces ha regresado a casa. Finalmente ha regresado a casa». La noche había caído sobre la hacienda como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas. Don Esteban había sido conducido a una habitación de huéspedes en el segundo piso, un espacio que contrastaba brutalmente con los lugares donde había dormido durante las últimas décadas. La cama era amplia y suave, cubierta con sábanas de algodón egipcio que olían a lavanda. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz de flores discretas, y una lámpara de noche con pantalla de seda proporcionaba una luz cálida y acogedora. Clara había insistido en que se diera un baño antes de cenar. El baño había sido una experiencia casi mística para el anciano. Hacía años que no se sumergía en agua caliente con jabón de verdad. Mientras el agua tibia disolvía capas de suciedad y dolor acumulados, don Esteban había llorado en silencio, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir la magnitud de todo lo que había perdido y quizás, increíblemente, todo lo que estaba a punto de recuperar. Ahora, vestido con un pijama de algodón limpio que Ricardo le había prestado, don Esteban se encontraba de pie frente a la ventana de su habitación, mirando hacia los jardines iluminados por la luna. Podía ver las sombras de los árboles centenarios, escuchar el murmullo distante de una fuente. Todo en esta hacienda hablaba de permanencia, de raíces profundas, de generaciones que habían vivido y amado entre estos muros. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo, que traía consigo una caja de madera tallada con incrustaciones de plata. Su expresión era seria pero amable cuando entró en la habitación. «No podía dormir», admitió Ricardo, sentándose en una silla junto a la ventana. «Sigo dándole vueltas a todo esto. Las probabilidades de que sea una coincidencia son astronómicamente pequeñas, pero aún así, la mente racional se rebela contra lo imposible». Don Esteban asintió, comprendiendo perfectamente ese conflicto interno. «Toda mi vida he sentido que había algo que faltaba», dijo en voz baja, como un libro del que arrancaron los primeros capítulos. Podía leer la historia desde la mitad, pero el principio, la explicación de cómo había comenzado todo, simplemente no estaba ahí. Ricardo abrió la caja con cuidado. Dentro había papeles antiguos, fotografías amarillentas, recortes de periódicos. Mi abuelo guardó todo lo relacionado con la desaparición de su hermano. Nunca dejó de buscarlo, incluso cuando todos los demás asumieron que había muerto. Hasta su último día, mantuvo la esperanza de que Esteban regresaría. Sacó un recorte de periódico frágil, protegido en una funda de plástico. La fecha era del 5 de enero de 1951. El titular decía: «Continúa la búsqueda del heredero desaparecido de la Hacienda San Rafael». Don Esteban leyó el artículo con manos temblorosas. Describía cómo Esteban Aguirre, heredero de una de las haciendas más prósperas de la región, había salido a caballo una noche de diciembre y nunca había regresado. Su caballo fue encontrado días después cerca de un desfiladero con manchas de sangre en la silla.
Las autoridades asumieron que había ocurrido un accidente fatal, pero nunca encontraron el cuerpo. Ricardo sacó otra fotografía, esta vez de un caballo magnífico de color castaño. Este era Relámpago, el caballo favorito de mi tío abuelo. Lo encontraron el 30 de diciembre de 1950, 3 días después de la desaparición. El animal estaba herido, asustado, y llevaba marcas que sugerían que había estado en una pelea o un accidente violento. Don Esteban cerró los ojos, tratando de forzar a su memoria a revelar sus secretos. Había algo allí, en los rincones más oscuros de su mente, fragmentos de imágenes que no podía formar completamente. Un caballo, sí, podía casi sentir el movimiento de galopar, el viento en su cara, y luego algo más, algo aterrador, gritos tal vez, o el sonido de disparos. ¿Recuerda algo?, Ricardo preguntó ansiosamente. No estoy seguro, respondió don Esteban, abriendo los ojos. Son como sueños borrosos. A veces, a lo largo de los años, he tenido pesadillas. Siempre es de noche. Estoy huyendo de algo o alguien. Y luego hay un dolor terrible en la cabeza y todo se vuelve negro. Siempre pensé que eran solo pesadillas producto de mi imaginación, pero ahora me pregunto si son recuerdos reales tratando de abrirse paso. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Hay algo que no aparece en los periódicos, algo que mi abuelo solo confió a su diario personal antes de morir. Unos días antes de la desaparición, mi tío abuelo había recibido amenazas, había descubierto algo, algún tipo de fraude o corrupción en el que estaban involucrados algunos hombres poderosos de la región. Mi abuelo siempre sospechó que la desaparición no fue un accidente. ¿Qué tipo de fraude?, preguntó don Esteban. Relacionado con tierras y títulos de propiedad. En aquella época había mucha corrupción en los registros de propiedad. Familias enteras podían perder sus tierras por documentos falsificados. Mi tío abuelo, según el diario de mi abuelo, había descubierto pruebas de que varios funcionarios estaban involucrados en un esquema masivo de robo de tierras. Planeaba presentar evidencia ante las autoridades federales. Don Esteban sintió un escalofrío. Si eso es cierto, si realmente soy su tío abuelo, entonces alguien intentó matarme para silenciarme. Exactamente, confirmó Ricardo. Y casi lo lograron, pero usted sobrevivió, aunque al precio de su memoria y su identidad. Durante 70 años ha vagado por México sin saber quién era realmente. Los dos hombres permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. Hay una manera de estar seguros, dijo. Una prueba definitiva. ¿Cuál?, preguntó don Esteban. Tenemos documentos médicos de mi tío abuelo de cuando era joven. Registros dentales, una radiografía de una fractura antigua en el brazo izquierdo, cosas así. Si usted es realmente él, esos registros coincidirán. Puedo hacer los arreglos para que un médico lo examine mañana mismo. Don Esteban extendió su brazo izquierdo y se remangó el pijama. Allí, justo por debajo del codo, había una pequeña deformidad en el hueso, apenas visible pero perceptible al tacto. Me caí de un caballo cuando era joven, dijo lentamente, sorprendiéndose a sí mismo. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Me caí durante una tormenta. El caballo se asustó por un rayo. Ricardo tomó suavemente el brazo de don Esteban y palpó la deformidad. El diario de mi abuelo menciona exactamente ese accidente. Esteban tenía 12 años. Fue durante una tormenta de verano. El caballo se asustó y mi tío abuelo cayó, fracturándose el brazo. Mi bisabuelo estaba furioso porque Esteban había desobedecido y salido a montar a pesar de la advertencia de tormenta. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de don Esteban. Después de 70 años de vivir en la oscuridad de la amnesia,
Después de décadas de preguntarse quién era realmente, finalmente los fragmentos comenzaban a encajar. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Don Esteban despertó desorientado por un momento, sin reconocer la suavidad de las sábanas ni el techo alto con sus vigas de madera tallada. Luego, los eventos del día anterior regresaron a su mente como una ola, y se quedó quieto, mirando el techo, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Clara con una bandeja de desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa cálida, mientras colocaba la bandeja sobre una mesita junto a la ventana. «Pensé que preferiría desayunar aquí antes de que llegue el doctor Mendoza. Ricardo lo llamó anoche y viene en camino desde la ciudad». Don Esteban se sentó en la cama, todavía abrumado por la gentileza de estos extraños que quizás no eran tan extraños después de todo. «No sé cómo agradecerles», murmuró. «Han sido tan amables conmigo, y yo solo soy un viejo mendigo que apareció en su puerta». Clara se sentó en el borde de la cama y tomó su mano arrugada entre las suyas. «Si usted es quien creemos que es, entonces es familia, y la familia siempre tiene un lugar en esta casa. Pero incluso si las pruebas demuestran que nos equivocamos, que todo esto es una extraordinaria coincidencia, seguirá siendo bienvenido aquí. Nadie debería vivir en las calles a su edad». Don Esteban comió lentamente el desayuno, saboreando cada bocado de huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas caseras. La comida era deliciosa, preparada con cuidado y amor, algo que no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. Mientras comía, miraba por la ventana hacia los jardines de la hacienda, donde jardineros trabajaban entre rosales y fuentes de piedra. Una hora después, el doctor Mendoza llegó en un elegante automóvil negro. Era un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y modales profesionales pero amables. Ricardo lo condujo hasta la habitación de don Esteban, cargando una maleta de cuero que contenía diversos instrumentos médicos. «Don Esteban, permítame presentarle al doctor Héctor Mendoza. Es un viejo amigo de la familia y uno de los médicos más respetados de la región. Le he explicado la situación, y él ha traído los registros médicos antiguos de mi tío abuelo». El doctor Mendoza estrechó la mano de don Esteban con gentileza. «Es un placer conocerlo, señor. Entiendo que esto debe ser muy abrumador para usted. Voy a realizar algunos exámenes simples y compararlos con los registros que tenemos. ¿Está listo?». El examen duró casi 2 horas. El doctor Mendoza fue meticuloso, revisando cada detalle. Tomó radiografías portátiles del brazo de don Esteban, examinó su dentadura con cuidado, midió diversas características físicas, tomó fotografías desde múltiples ángulos. Todo el tiempo iba comparando sus hallazgos con papeles amarillentos y fotografías antiguas que sacaba de una carpeta de Manila. Ricardo y Clara esperaban ansiosamente en la sala de estar del piso inferior. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte que nunca, marcando cada segundo de la espera. Clara tejía nerviosamente, sus agujas clic-claqueando en un ritmo constante, mientras Ricardo paseaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, escucharon pasos en la escalera. El doctor Mendoza descendía, seguido por don Esteban, que se veía pálido y exhausto. Todos se pusieron de pie inmediatamente, las preguntas congeladas en sus labios mientras esperaban el veredicto del doctor. El doctor Mendoza se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que aumentaba la tensión en la sala. Luego miró directamente a Ricardo y Clara. «En mis 40 años de práctica médica, nunca he visto algo como esto. Las coincidencias son demasiadas y demasiado específicas para ser casualidad». Se acercó a la mesa de centro
y extendió varios documentos. La fractura antigua del brazo izquierdo coincide perfectamente con las radiografías de 1938 que aparecen en el expediente médico de Esteban Aguirre. La forma del hueso al sanar, las calcificaciones, todo es idéntico. La estructura dental, aunque muy deteriorada por años de negligencia y falta de cuidado, muestra las mismas características únicas que se mencionan en los registros dentales de entonces. Incluso hay una pequeña muesca en el incisivo derecho que aparece tanto en las fotografías antiguas como en el examen actual. ¿Qué estás diciendo, Héctor?, Ricardo preguntó, su voz temblando ligeramente. Estoy diciendo que, basándome en toda la evidencia médica disponible, este hombre es Esteban Aguirre. No hay duda razonable en mi mente profesional. Su tío abuelo no murió hace 70 años. Está vivo y de pie en esta sala. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Clara dejó caer su tejido, las agujas tintineando al golpear el suelo de baldosas. Ricardo se dejó caer en el sillón más cercano, quitándose los lentes para limpiarse los ojos húmedos. Don Esteban, o más bien Esteban Aguirre, permaneció de pie en medio de la sala, temblando visiblemente mientras las implicaciones de la confirmación médica se asentaban sobre él como una manta pesada. 70 años, murmuró finalmente. 70 años perdidos, vagando sin saber quién era, durmiendo en las calles, mendigando por comida, mientras todo este tiempo tenía una familia, un hogar, un nombre. Ricardo se levantó y se acercó al anciano. Mi abuelo nunca dejó de buscarlo. Cada año, en el aniversario de su desaparición, salía a los caminos esperando encontrar alguna pista. Murió hace 15 años, y su último deseo fue que siguiéramos buscando. Dijo que sentía en su corazón que su hermano seguía vivo en algún lugar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esteban ahora. Años de dolor y soledad finalmente encontrando una salida. Lamento tanto no haber regresado antes, dijo con voz quebrada. Lamento todo el sufrimiento que mi desaparición debe haber causado. Clara se acercó y lo abrazó con gentileza. No fue su culpa. Usted fue víctima de algo terrible. Lo importante es que está aquí ahora. Ha regresado a casa. El doctor Mendoza guardaba sus instrumentos en silencio, permitiendo que la familia procesara el momento. Antes de irse, se acercó a Esteban y le puso una mano en el hombro. Señor Aguirre, dijo, usando el apellido verdadero por primera vez, necesitará atención médica regular. Ha vivido bajo condiciones extremadamente duras durante décadas, pero es un hombre fuerte y con el cuidado adecuado puede tener muchos años buenos por delante. Después de que el doctor se fue, los tres permanecieron en la sala durante horas, hablando, llorando, riendo a veces ante lo absurdo e increíble de toda la situación. Ricardo sacó más álbumes de fotografías, mostrándole a Esteban imágenes de la familia que había perdido. Su padre, que había muerto de pena 2 años después de su desaparición. Su madre, que había vivido hasta los 80, pero nunca había dejado de esperar a su hijo mayor. Hermanos y hermanas que habían envejecido y muerto sin saber que su hermano seguía vivo. Con cada fotografía, con cada historia, Esteban sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. Los fragmentos dispersos de su identidad finalmente tenían un contexto, un marco en el cual encajar. Ya no era solo don Esteban Morales, el mendigo sin pasado. Era Esteban Aguirre, heredero de la hacienda San Rafael, un hombre que había sido arrancado violentamente de su vida, pero que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido para encontrar el camino de regreso a casa. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina surrealista para Esteban. Ricardo había contactado a un abogado especializado en casos de identidad y herencia, un hombre meticuloso llamado licenciado Barrera, que llegó con maletines llenos de documentos legales.
La confirmación médica era solo el primer paso. Ahora venía el proceso legal de restaurar oficialmente la identidad de Esteban Aguirre, un hombre que había sido legalmente declarado muerto en 1953. El licenciado Barrera, un hombre de unos 50 años con bigote perfectamente recortado y traje impecable, se sentó con Esteban en el estudio de Ricardo. Las paredes estaban forradas de libros antiguos y el olor a cuero y papel viejo llenaba el aire. «Es un caso extraordinario, señor Aguirre», dijo el abogado mientras organizaba sus papeles sobre el escritorio de caoba. «En todos mis años de práctica, nunca he manejado algo similar. Esencialmente, necesitamos resucitarlo legalmente». Esteban escuchaba con atención, tratando de comprender las complejidades legales de su situación. Había vivido 70 años como otra persona, con documentos de identidad bajo el nombre de Esteban Morales. Ahora, esos documentos tendrían que ser reconciliados con su verdadera identidad. El proceso, explicó el licenciado, tomaría meses, quizás más de un año. Mientras tanto, la vida en la hacienda continuaba. Clara había insistido en que Esteban necesitaba ropa nueva y había llamado a un sastre del pueblo para que tomara sus medidas. El sastre, un hombre mayor llamado don Felipe, había llorado abiertamente cuando supo la historia. «Mi padre trabajó para su padre, don Esteban», había dicho con voz temblorosa. «Me contaba historias sobre usted cuando era niño. Decía que era el patrón más justo que había conocido. Cada día traía nuevos encuentros como ese. Trabajadores de la hacienda, algunos de cuyos padres o abuelos habían trabajado para la familia Aguirre, venían a conocer al heredero perdido que había regresado. Algunos eran escépticos al principio, pero el parecido con el retrato y las fotografías antiguas era demasiado notable para negarlo. Pronto, la historia se extendió por todo el pueblo y más allá. Una tarde, mientras Esteban caminaba por los jardines de la hacienda, algo extraño sucedió. Se encontró junto a un viejo nogal y de repente fue golpeado por un recuerdo tan vívido que tuvo que apoyarse en el tronco del árbol para no caer. Se vio a sí mismo de niño, tal vez de 7 u 8 años, trepando ese mismo árbol mientras su madre gritaba desde abajo que tuviera cuidado. Podía escuchar su voz, verla con perfecta claridad, su cabello oscuro recogido en un moño, su vestido azul moviéndose con el viento. El recuerdo duró solo unos segundos, pero fue tan real, tan intenso, que dejó a Esteban temblando y llorando. Clara, que había estado cortando rosas cerca, corrió hacia él alarmada. «¿Qué sucede? ¿Está bien?» «Un recuerdo», logró decir Esteban. «Vi a mi madre. Después de 70 años finalmente pude ver su rostro otra vez. Ese fue el primero de muchos recuerdos que comenzaron a surgir. Era como si la confirmación de su identidad hubiera abierto una compuerta en su mente. Los recuerdos llegaban en fragmentos desordenados y sin secuencia lógica, pero cada uno era un tesoro precioso. Recordó su primer caballo, un potrillo llamado Estrella. Recordó las navidades en la hacienda, con el gran salón decorado con ramas de pino y velas. Recordó a su padre enseñándole a leer los libros de contabilidad de la hacienda, preparándolo para el día en que él asumiría la responsabilidad. Pero los recuerdos de sus últimos días, antes de la desaparición, seguían siendo esquivos, escondidos detrás de una cortina de niebla impenetrable. Ricardo estaba ansioso por saber qué había sucedido exactamente, quién había sido responsable del ataque que le había robado su memoria, pero Esteban no podía recordar. Solo fragmentos inquietantes, sombras sin rostro, el sonido de voces airadas y el resplandor de una antorcha en la oscuridad. Una mañana, Ricardo entró al comedor donde Esteban desayunaba, trayendo consigo una caja de madera que parecía muy antigua.
Encontré esto anoche en el ático, dijo emocionado. Es el baúl personal de mi tío abuelo, de usted. Mi abuelo lo guardó allí después de su desaparición. Nunca pudo traerse a regalarlo o deshacerse de su contenido. Esteban miró la caja con aprensión. Era como abrir una cápsula del tiempo, una ventana directa a la persona que había sido antes de que todo cambiara. Con manos temblorosas, levantó la tapa. El olor a viejo lo golpeó inmediatamente, ese aroma particular de cosas guardadas durante décadas. Dentro había objetos personales que contaban la historia de un joven con sueños y ambiciones. Había libros, algunos sobre agricultura y ganadería, otros sobre historia y filosofía. Había un diario con páginas amarillentas llenas de una caligrafía elegante que Esteban reconoció con sobresalto como propia. Había fotografías, medallas de competencias ecuestres, cartas de amigos y familiares. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda, había un reloj de bolsillo de oro. Esteban lo sacó con reverencia y lo abrió. En la tapa interior había una inscripción grabada: para mi hijo Esteban, en su 20º cumpleaños. Que el tiempo siempre esté de tu lado. Con amor, papá. Las lágrimas nublaron la visión de Esteban mientras sostenía el reloj. El tiempo había estado todo menos de su lado. Le había robado 70 años de recuerdos, de familia, de la vida que debería haber vivido. Pero ahora, milagrosamente, le estaba devolviendo algo de lo que había perdido. Ricardo se sentó junto a él, observando con emoción mientras Esteban exploraba el contenido de la caja. Había algo más en el fondo, explicó Ricardo. Algo que mi abuelo nunca entendió, pero que conservó porque pensó que podría ser importante. Sacó un sobre amarillento con un sello de lacre roto. Dentro había una carta escrita con letra urgente, casi desesperada. Esteban la desdobló con cuidado y comenzó a leer. Las palabras estaban dirigidas a su hermano menor. Si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. He descubierto algo terrible, una conspiración que involucra a gente muy poderosa. Esta noche me reuniré con alguien que dice tener pruebas definitivas. Si no regreso, busca en el viejo molino. Allí escondí los documentos que lo prueban todo. Ten cuidado, hermano. Estos hombres son peligrosos y no se detendrán ante nada. Esteban sintió un escalofrío al leer las palabras que él mismo había escrito 70 años atrás. Esta carta era la última comunicación del hombre que había sido antes de que todo cambiara, un mensaje desde el pasado que finalmente estaba llegando a su destino. El viejo molino se encontraba a unos 3 kilómetros de la hacienda principal, en un terreno que había pertenecido a la familia Aguirre durante generaciones. Había dejado de funcionar en los años 40, cuando métodos más modernos de molienda habían hecho obsoleto el antiguo sistema de rueda de agua. Ahora era poco más que una estructura en ruinas, con las paredes de piedra cubiertas de enredaderas y el techo parcialmente colapsado. Ricardo había insistido en acompañar a Esteban, junto con el licenciado Barrera y 2 trabajadores de confianza de la hacienda. Clara había querido ir también, pero Ricardo le había pedido que se quedara, preocupado de que pudiera ser peligroso explorar un edificio tan deteriorado. Además, si realmente había documentos escondidos allí, documentos que habían motivado un intento de asesinato 70 años atrás, quién sabía qué otras sorpresas podrían encontrar. El grupo llegó al molino a media mañana. El edificio se alzaba contra el cielo como un monumento al paso del tiempo, su piedra gris cubierta de musgo en algunas partes, agrietada y desmoronada en otras. La vieja rueda de agua, que una vez había girado impulsada por el río cercano, ahora colgaba inmóvil, algunas de sus aspas podridas cayendo al suelo. Esteban se detuvo a unos metros de la entrada, sintiendo una oleada de mareo repentino. Algo en este lugar le resultaba terriblemente familiar,
pero de una manera que hacía que su corazón latiera con fuerza y sus manos temblaran. Ricardo notó su reacción inmediatamente y lo tomó del brazo. «Está bien. Podemos hacer esto otro día, si no se siente preparado». «No», respondió Esteban con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «He esperado 70 años por respuestas. No voy a retroceder ahora». Entraron con cuidado, probando cada tabla del piso antes de poner su peso completo sobre ella. El interior del molino estaba en peores condiciones que el exterior. La luz del sol se filtraba a través de los agujeros del techo, creando rayos polvorientos que iluminaban la destrucción y el abandono. Palomas habían anidado en las vigas superiores y sus arrullos resonaban en el espacio vacío. Según la carta, los documentos deberían estar escondidos aquí en algún lugar, dijo Ricardo, mirando alrededor con incertidumbre. Pero esto es un edificio grande. Podría llevarnos días buscar en cada rincón. Esteban cerró los ojos, tratando de dejar que su instinto lo guiara. Si él había escondido algo aquí, ¿dónde lo habría puesto? El lugar tenía que ser lo suficientemente seguro para que los documentos sobrevivieran, pero también lo suficientemente accesible para que su hermano pudiera encontrarlos si seguía las pistas correctas. De repente, un fragmento de memoria atravesó su mente como un relámpago. Se vio a sí mismo, más joven, de pie exactamente donde estaba ahora, mirando hacia la esquina noroeste del edificio. Había algo allí, algo importante. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia esa esquina, como si sus pies recordaran el camino, aunque su mente consciente no pudiera. La esquina noroeste estaba particularmente oscura y abandonada. Había escombros apilados contra la pared, tablones podridos, piedras caídas del techo. Esteban se arrodilló, ignorando las protestas de sus rodillas artríticas, y comenzó a apartar los escombros. Los trabajadores se apresuraron a ayudarlo, y pronto habían despejado una sección de la pared de piedra. «Aquí», dijo Esteban, señalando una piedra en particular que sobresalía ligeramente de las demás. «Esta es diferente». Uno de los trabajadores, un hombre joven y fuerte llamado Miguel, se acercó con una palanca. Con cuidado comenzó a hacer presión en la piedra. Al principio no pasó nada, pero luego, con un crujido que hizo eco en todo el molino, la piedra comenzó a moverse. Detrás de ella había un hueco oscuro, perfectamente preservado porque la piedra había sellado el espacio del aire y la humedad. Dentro del hueco había una caja de metal, oxidada en los bordes pero en su mayoría intacta. Ricardo la sacó con manos temblorosas y la colocó en el suelo frente a ellos. Todos se arrodillaron alrededor de la caja, conteniendo la respiración mientras Ricardo intentaba abrirla. La cerradura estaba oxidada, pero después de varios intentos y con la ayuda de un poco de aceite que Miguel había traído en su kit de herramientas, finalmente cedió. Dentro de la caja, protegidos por una envoltura de tela encerada, había documentos. Muchos documentos. Ricardo los sacó con cuidado, extendiéndolos sobre una tabla limpia que habían traído con ellos. El licenciado Barrera se puso sus lentes de lectura y comenzó a examinar los papeles con creciente asombro. «Dios mío», murmuró el abogado. «Estos son certificados de propiedad falsos, registros de transferencia fraudulentos, recibos de sobornos. Hay nombres aquí, nombres de funcionarios gubernamentales de alto nivel, jueces, incluso un senador. Esta es evidencia de un esquema masivo de corrupción y robo de tierras que afectó a docenas, tal vez cientos de familias». Ricardo miraba los documentos con incredulidad. «Por esto intentaron matarte», dijo en voz baja, mirando a Esteban. «Descubriste toda esta red de corrupción y ibas a exponerla». Esteban tomó uno de los documentos.
un recibo de soborno con una firma que le resultaba vagamente familiar. A medida que miraba los papeles, más fragmentos de memoria comenzaban a regresar. Recordaba reuniones secretas, conversaciones susurradas, la creciente sensación de peligro. Había sido ingenuo, pensó ahora. Un joven de 30 años con ideales de justicia, creyendo que la verdad y la ley prevalecerían sobre el poder y la corrupción. «Hay más aquí», dijo el licenciado Barrera, sacando otro conjunto de documentos. «Estos son testimonios escritos, declaraciones de personas que fueron víctimas del fraude. Algunas de estas familias perdieron generaciones de tierras ancestrales». Ricardo se sentó en el suelo polvoriento, abrumado por la magnitud del descubrimiento. «Esto explica por qué nunca se encontró a los responsables de tu desaparición. Los mismos hombres que te atacaron eran los que controlaban la investigación. Probablemente destruyeron cualquier evidencia que pudiera llevar a ellos». Esteban asintió lentamente, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. Pero ¿quién más sabía sobre estos documentos? ¿Quién me iba a encontrar esa noche? El licenciado Barrera encontró otra carta en el fondo de la caja, esta escrita con letra diferente. La leyó en voz alta. «Don Esteban, soy Martín Velasco, notario en el pueblo de San Felipe. He sido testigo de muchas de estas transacciones fraudulentas y ya no puedo vivir con la culpa. Me reuniré con usted en el viejo puente el 28 de diciembre a las 10 de la noche para entregarle más pruebas. Tenga cuidado. Estos hombres son peligrosos». «28 de diciembre», repitió Ricardo. «La noche en que desapareciste». Esteban cerró los ojos y de repente el recuerdo llegó con una claridad brutal. Se vio a sí mismo cabalgando hacia el puente en la oscuridad, el aliento del caballo formando nubes en el aire frío de diciembre. El recuerdo golpeó a Esteban con tanta fuerza que tuvo que apoyarse contra la pared del molino para no caer. Las imágenes inundaban su mente como agua rompiendo un dique. 70 años de oscuridad finalmente cediéndose paso a la luz. Ricardo lo sostuvo del brazo, alarmado por la palidez repentina de su rostro. «Lo recuerdo», susurró Esteban, su voz apenas audible. «Después de tanto tiempo, finalmente lo recuerdo todo». Los demás se quedaron en silencio, esperando mientras Esteban luchaba por ordenar el torrente de memorias que lo asaltaban. Cuando finalmente habló, su voz era distante, como si estuviera narrando los eventos de la vida de otra persona, aunque todos sabían que estaba reviviendo su propia pesadilla. «Esa noche cabalgué hacia el viejo puente de San Felipe. Había luna llena. Recuerdo cómo la luz plateada hacía que todo pareciera irreal, como un sueño. Relámpago. Mi caballo. Estaba nervioso. Seguía sacudiendo la cabeza y relinchando. Los animales sienten el peligro antes que nosotros. Debí haberle hecho caso». Esteban hizo una pausa, sus manos temblando mientras los recuerdos continuaban desplegándose. «Llegué al puente temprano, 15 minutos antes de las 10. Esperé en las sombras, observando el camino desde ambas direcciones. Luego vi una figura acercándose a pie. Era un hombre mayor, encorvado, caminando con dificultad. Pensé que era Martín Velasco, el notario. ¿No era él?». Ricardo preguntó suavemente. «No», respondió Esteban con amargura, «era una trampa». Cuando el hombre se acercó lo suficiente, otros 3 hombres salieron de los arbustos. Tenían armas y antorchas. Reconocí a uno de ellos. Era Sebastián Montoya, el juez del distrito. El mismo hombre cuya firma aparecía en docenas de los documentos fraudulentos. El licenciado Barrera escribía rápidamente en su libreta, documentando cada detalle del testimonio. Sebastián Montoya gritó algo sobre documentos robados. Exigió que se los entregara. Le dije que no los tenía conmigo, que estaban en un lugar seguro. Se enfureció. Dijo que yo era un mocoso idealista
que no entendía cómo funcionaba el mundo real, que la gente como yo siempre terminaba muerta o arruinada. Esteban se llevó una mano a la cabeza, donde podía sentir una vieja cicatriz oculta bajo su cabello gris. Intenté montar a relámpago para escapar, pero uno de ellos disparó. La bala rozó el lomo del caballo y él se encabritó. Yo caí golpeándome la cabeza contra una roca en la orilla del puente. El dolor fue cegador, como si mi cráneo se hubiera partido en dos. El silencio en el molino era absoluto, excepto por el arrullo de las palomas en las vigas superiores y la respiración contenida de los presentes. Esteban continuó, su voz ahora más firme a medida que los recuerdos se volvían más claros. Los escuché discutir sobre qué hacer conmigo. Uno quería matarme allí mismo y arrojar mi cuerpo al río. Pero Montoya dijo que si me encontraban muerto con una bala en el cuerpo, habría una investigación federal. Dijo que era mejor hacerlo parecer un accidente. Me arrastraron inconsciente hasta el borde del desfiladero cerca del puente. Lo último que recuerdo antes de caer es la cara de Montoya mirándome desde arriba, diciendo que era una lástima que un joven tan brillante hubiera tenido que morir por ser tan estúpido. ¿Cómo sobrevivió a la caída?, preguntó el licenciado Barrera, claramente asombrado. No lo sé con certeza, respondió Esteban. Los recuerdos después de eso son confusos, fragmentados. Creo que caí sobre arbustos que amortiguaron parcialmente mi caída. Quedé inconsciente durante días, quizás semanas. Cuando finalmente desperté, estaba en una cueva natural en la base del desfiladero. Había agua que goteaba de las paredes, y eso probablemente me mantuvo vivo. Pero el golpe en la cabeza había sido tan severo que no recordaba quién era ni de dónde venía. Ricardo escuchaba con lágrimas en los ojos, imaginando el horror de lo que su tío abuelo había sufrido. ¿Y después? ¿Cómo llegó hasta Zacatecas? Esteban se frotó la cara con cansancio. Vagué durante semanas, desorientado y confundido. Me alimentaba de lo que podía encontrar, frutos silvestres, agua de arroyos. Era invierno y hacía mucho frío. Finalmente, llegué a un camino donde esa familia me encontró. Lo demás ya lo saben. El hospital, el apellido Morales, 70 años viviendo como otra persona. Miguel, uno de los trabajadores que había permanecido en silencio durante todo el relato, finalmente habló. Don Esteban, eso significa que los hombres que intentaron matarlo podrían seguir vivos. Algunos de ellos, al menos. El licenciado Barrera asintió gravemente. Es posible, aunque poco probable dado el tiempo transcurrido. Sebastián Montoya murió hace más de 30 años. Revisé su expediente cuando comencé a investigar este caso. Pero podría haber otros involucrados o descendientes que se beneficiaron de aquellas tierras robadas. Ricardo se puso de pie, su rostro mostrando una determinación férrea. Entonces tenemos que hacer públicos estos documentos. Mi tío abuelo casi murió tratando de exponer esta corrupción. No podemos dejar que su sacrificio haya sido en vano. El licenciado Barrera guardó cuidadosamente los documentos en su maletín. Tenemos que proceder con cautela. Estos documentos prueban fraudes que afectaron a muchas familias. Algunas de ellas podrían tener reclamos legales contra las propiedades que ahora están en manos de terceros que compraron de buena fe. Esto va a crear ondas enormes en la región. Mientras el grupo comenzaba a recoger las cosas para salir del molino, Esteban se quedó un momento más mirando el hueco en la pared donde había escondido aquellos documentos 70 años atrás. Era extraño pensar que un joven idealista de 30 años había puesto en marcha una cadena de eventos que solo ahora, décadas después, estaba llegando a su conclusión. Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro de Esteban. Hizo lo correcto entonces, y haremos lo correcto ahora. Esas familias merecen justicia, incluso si llega con 70 años de retraso. Mientras salían del molino hacia la luz brillante del mediodía,
Esteban sintió algo que no había experimentado en 70 años, un sentido de propósito, de identidad completa. Ya no era solo un anciano mendigo vagando sin rumbo, era Esteban Aguirre, un hombre que había luchado por la justicia y había pagado un precio terrible por ello, pero que ahora tenía la oportunidad de terminar lo que había comenzado tantos años atrás. El camino de regreso a la hacienda fue silencioso, cada uno de los presentes perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de descubrir. Cuando llegaron, Clara los esperaba ansiosamente en la entrada. Solo tuvo que mirar el rostro de Esteban para saber que algo fundamental había cambiado. «Lo recuerdo todo», le dijo Esteban simplemente, y esas 3 palabras contenían el peso de 70 años de preguntas finalmente respondidas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal, mediática y emocional que transformó no solo la vida de Esteban, sino toda la región. El licenciado Barrera había presentado los documentos ante las autoridades federales y la historia del heredero desaparecido, que había regresado 70 años después, con evidencia de corrupción masiva, se había convertido en noticia nacional. Los periódicos de todo México llevaban el titular en sus portadas. El diario más importante de la Ciudad de México publicó una fotografía de Esteban junto al retrato de su juventud, con el título «Después de 70 años perdido, hombre recupera su identidad y destapa escándalo histórico». Las cadenas de televisión enviaban reporteros que acampaban frente a la hacienda, esperando obtener una entrevista exclusiva. Ricardo había contratado seguridad adicional para proteger a Esteban del acoso mediático, pero también entendía la importancia histórica de lo que estaba sucediendo. Finalmente, accedieron a una conferencia de prensa en el salón principal de la hacienda, donde Esteban contaría su historia completa por primera vez ante el público. El día de la conferencia, el salón estaba repleto de periodistas, cámaras y equipos de grabación. Esteban, vestido con un traje nuevo que el sastre don Felipe había confeccionado especialmente para la ocasión, se sentó detrás de una mesa larga junto a Ricardo, Clara y el licenciado Barrera. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba el mar de rostros expectantes frente a él. Un periodista veterano de pelo gris fue el primero en hacer una pregunta. «Don Esteban, después de todo lo que ha sufrido, después de vivir 70 años sin saber quién era realmente, ¿qué es lo primero que sintió cuando vio su propio retrato en la pared?» Esteban tomó un sorbo de agua antes de responder, su voz clara pero cargada de emoción. «Sentí como si 2 vidas completamente diferentes chocaran en un solo momento. Por un lado, estaba el hombre del retrato, joven, lleno de sueños y confianza. Por otro lado, estaba yo, un anciano que había vivido en las calles, sin pasado, sin identidad, y sin embargo éramos la misma persona. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo». Otra periodista levantó la mano. «Los documentos que encontró en el viejo molino implican a figuras muy poderosas de aquella época. ¿No teme represalias, incluso ahora?» El licenciado Barrera intervino. «La mayoría de las personas directamente implicadas han fallecido. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones perduran. Hay familias que perdieron sus tierras ancestrales, propiedades que ahora están en manos de terceros. El proceso legal para determinar reparaciones será largo y complejo». Las preguntas continuaron durante más de 2 horas. Esteban habló sobre sus años como mendigo, sobre los momentos de desesperación cuando sentía que había perdido no solo su pasado, sino también su humanidad. Habló sobre la bondad de extraños que le habían dado comida o refugio, y sobre la crueldad de otros que lo habían tratado como basura. Habló sobre las noches frías durmiendo bajo puentes, preguntándose si vería otro amanecer, pero también habló sobre la esperanza,
sobre cómo incluso en los momentos más oscuros había mantenido una chispa de vida, un sentimiento persistente de que había algo más, algo que no podía recordar pero que sabía que existía. Y ahora, milagrosamente, había encontrado ese algo. Había encontrado su nombre, su familia, su historia. Al final de la conferencia, una joven periodista hizo una pregunta que hizo que Esteban se detuviera. ¿Qué mensaje tiene para otras personas que han perdido su identidad, ya sea por amnesia, por migración forzada o por cualquier otra razón? Esteban miró directamente a la cámara, consciente de que sus palabras serían escuchadas por millones. Quiero decirles que nunca pierdan la esperanza. La identidad es más que un nombre o un documento. Es la suma de nuestras experiencias, nuestras elecciones, nuestras luchas. Yo viví 70 años sin saber mi nombre real, pero seguía siendo yo. Y cuando finalmente recuperé mi pasado, me di cuenta de que todas esas décadas no fueron desperdiciadas. Me enseñaron compasión, humildad, resiliencia. El mendigo Esteban Morales y el heredero Esteban Aguirre son ambos partes de quién soy ahora. Después de la conferencia, comenzaron a llegar cartas de todo el país. Algunas eran de personas mayores que recordaban el caso original de la desaparición. Otras eran de descendientes de las familias que habían perdido sus tierras en el fraude documentado, en los papeles encontrados en el molino. Todas expresaban gratitud, asombro y, en muchos casos, esperanza de que finalmente se haría justicia. Una carta en particular conmovió profundamente a Esteban. Era de una mujer de 80 años llamada Rosa Velasco, quien escribía: «Mi padre era Martín Velasco, el notario que lo iba a encontrar esa noche. Después de su desaparición, mi padre vivió atormentado por la culpa, creyendo que su cobardía lo había llevado a usted a la muerte. Él también fue amenazado y finalmente tuvo que huir de la región con nuestra familia. Murió hace 20 años sin saber que usted había sobrevivido. Saber ahora que está vivo y que finalmente se hará justicia trae paz a su memoria». El proceso legal avanzaba lentamente, pero con firmeza. El licenciado Barrera había formado un equipo de abogados especializados en derechos de propiedad y restitución histórica. Los documentos del molino estaban siendo autenticados por expertos forenses y cada firma, cada sello, cada transferencia fraudulenta estaba siendo verificada contra registros históricos. Algunas de las familias actuales que poseían las tierras robadas cooperaron voluntariamente, reconociendo que sus antepasados habían participado en el fraude. Otras resistían, argumentando que eran compradores de buena fe que no tenían responsabilidad por los crímenes del pasado. Los tribunales tendrían que decidir cada caso individualmente, un proceso que tomaría años. Mientras tanto, la vida de Esteban en la hacienda había encontrado un nuevo ritmo. Ya no era un huésped incómodo, sino el legítimo heredero que finalmente había regresado a casa. Los trabajadores de la hacienda lo trataban con el respeto debido a un patrón, pero también con el cariño especial reservado para alguien que había sufrido tanto y sobrevivido. Don Felipe, el sastre, había confeccionado varios trajes más para Esteban, pero el anciano a menudo prefería ropa más sencilla. 70 años de pobreza no se olvidan fácilmente, y la opulencia excesiva lo hacía sentir incómodo. Ricardo y Clara respetaban sus preferencias, entendiendo que Esteban necesitaba tiempo para reconciliar las dos vidas que había vivido. Una tarde, mientras Esteban caminaba por los jardines que ahora recordaba haber recorrido de niño, se encontró con un grupo de niños del pueblo. Sus padres los habían traído para conocer al hombre cuya historia extraordinaria se había convertido en leyenda local. Los niños lo miraban con ojos grandes y curiosos. Un niño pequeño, no mayor de 6 años, se acercó tímidamente.
Es verdad que vivió en la calle durante 70 años, señor. Esteban se arrodilló para quedar al nivel del niño, sus rodillas protestando por el esfuerzo, pero su corazón lleno de calidez. Sí, es verdad, respondió con gentileza. Durante mucho tiempo no supe quién era ni de dónde venía. Pero nunca dejé de ser una persona, nunca dejé de tener valor, incluso cuando otros me trataban como si no lo tuviera. Los niños se acercaron más, formando un semicírculo alrededor del anciano. Una niña de unos 8 años preguntó con voz tímida, ¿tuvo miedo? Esteban asintió lentamente. Mucho miedo. Miedo al frío, al hambre, a la soledad. Pero aprendí que el miedo no tiene que vencernos. Podemos sentirlo y aún así, seguir adelante, un día a la vez, un paso a la vez. ¿Y ahora es feliz?, preguntó otro niño. Esteban miró hacia la hacienda, donde podía ver a Ricardo y Clara observándolo desde el porche, sonriendo. Ahora sé quién soy, de dónde vengo, y eso es un regalo que nunca imaginé recibir. Pero la verdadera felicidad no viene solo de saber tu nombre o vivir en una casa grande. Viene de saber que tu vida tiene significado, que tus acciones importan, que incluso en los momentos más oscuros mantuviste tu humanidad. Los padres de los niños escuchaban también, algunos con lágrimas en los ojos. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, dio un paso adelante. Don Esteban, mi abuelo era uno de los hombres que perdió sus tierras en el fraude que usted descubrió. Murió pobre, trabajando tierras que una vez fueron suyas. Gracias a usted, a los documentos que guardó todos estos años, mis hijos podrían recuperar algo de lo que nos robaron. Esteban se levantó con ayuda del hombre y le estrechó la mano. No me den las gracias a mí. Den las gracias a un joven idealista de hace 70 años que creyó que la justicia era posible. Yo solo soy el mensajero que finalmente pudo entregar su mensaje. 6 meses después, en una ceremonia formal en el Tribunal Federal del Estado, Esteban Aguirre fue oficialmente declarado vivo y restaurado a su identidad legal. El juez, una mujer mayor con expresión seria pero compasiva, leyó el veredicto con voz clara. Después de revisar toda la evidencia médica, testimonial y documental, este tribunal determina que el hombre conocido como Esteban Morales es de hecho Esteban Aguirre, heredero de la Hacienda San Rafael, presunto fallecido en diciembre de 1950. Se anulan todos los documentos de defunción y se restaura su identidad legal completa. La sala del tribunal estalló en aplausos. Ricardo y Clara abrazaban a Esteban, todos llorando de alegría y alivio. El licenciado Barrera, quien había trabajado incansablemente durante meses, sonreía con satisfacción profesional. Pero lo más conmovedor fue ver a las docenas de personas que habían venido para apoyar a Esteban, descendientes de familias afectadas por el fraude, vecinos del pueblo, e incluso algunos de los otros mendigos con quienes Esteban había compartido refugio durante sus años en las calles. Uno de estos últimos, un hombre de unos 60 años llamado Tomás, se acercó a Esteban después de la ceremonia. «Me acuerdo de ti, hermano», dijo con voz ronca. «Compartimos un puente durante el invierno del 89. Me diste tu única manta cuando viste que yo temblaba de frío. Nunca imaginé que eras un hombre rico». Esteban abrazó a Tomás con fuerza. No era un hombre rico entonces, y en cierto modo, sigo sin serlo. Las posesiones no definen nuestra riqueza. Tú me llamaste hermano cuando nadie más lo hacía. Eso vale más que cualquier propiedad. Los meses siguientes trajeron más cambios. Los casos de restitución de tierras comenzaron a resolverse uno por uno. Algunas familias recuperaron propiedades que habían perdido 70 años atrás. Otras recibieron compensación monetaria. No todos los casos se resolvieron favorablemente,
Las complejidades legales de propiedad después de tanto tiempo eran enormes, pero al menos la verdad había salido a la luz. Esteban estableció una fundación con parte de la riqueza de la hacienda dedicada a ayudar a personas sin hogar y a quienes sufrían de amnesia o pérdida de identidad. También creó un refugio en el pueblo, un lugar donde los indigentes podían recibir comida, ropa y ayuda para encontrar trabajo. Lo llamó Casa Relámpago, en honor al caballo que había tratado de salvarlo aquella noche fatídica de diciembre. Una tarde, un año después de aquel día en que había llegado a la hacienda pidiendo agua, Esteban se encontraba de pie en la misma sala donde había visto el retrato por primera vez. Ahora, sin embargo, no estaba solo. Ricardo había mandado pintar un segundo retrato, mostrando a Esteban tal como era ahora, un anciano de rostro curtido pero ojos brillantes con sabiduría y paz. Los dos retratos colgaban lado a lado en la pared. El joven Esteban de 1948 y el anciano Esteban de 2024, separados por 76 años y unidas por una vida extraordinaria que había atravesado la pérdida, el sufrimiento y finalmente la redención. Clara entró en la sala y se paró junto a él, admirando los retratos. «Son como dos capítulos del mismo libro», dijo suavemente. Esteban asintió. Un libro que casi nunca tuvo su final. Pero gracias a ustedes, gracias a Ricardo, a ti, al doctor Mendoza, al licenciado Barrera, gracias a tantos que mostraron bondad cuando no tenían obligación de hacerlo, el libro continúa. Y tal vez, solo tal vez, los capítulos que quedan serán los más importantes de todos. Esa noche, durante la cena en el gran comedor de la hacienda, rodeado de familia y amigos, Esteban levantó su copa en un brindis. Brindo por los perdidos que encuentran su camino de regreso a casa. Brindo por quienes nunca dejaron de buscar, incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Y brindo por la verdad, que sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente siempre sale a la luz. Mientras todos bebían y los brindis continuaban, Esteban miró alrededor de la mesa y sintió algo que no había sentido en 70 años. Estaba en casa, verdaderamente en casa. No solo en un lugar físico, sino en su propia piel, en su propia historia, en la totalidad de quién era y quién había sido. El mendigo que había pedido agua en una hacienda y descubierto su propio retrato en la pared, había encontrado mucho más que refugio temporal. Había encontrado su pasado, su identidad, su propósito, y en el proceso había ayudado a sanar heridas que habían supurado durante generaciones. Su historia se convertiría en leyenda, contada y recontada en la región durante años venideros, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para la justicia, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino a casa, y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu verdadero nombre.